hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. Último tramo de Entre Líneas. En instantes entrevistamos y conocemos un poquitito más al presidente de ANCAP, a José Colla. Pero antes, con Daniel Rodríguez, vamos a hablar a propósito de un proyecto que se sancionará el próximo miércoles a nivel de diputados y que ha generado mucha repercusión a nivel gremial, empresarial. Estamos hablando del proyecto sobre responsabilidad penal de los empresarios ante casos de accidentes laborales. Daniel, como decíamos, un tema que ha generado mucha controversia, ¿no? Exactamente, y un proyecto que ha tenido muchas vueltas, ¿no? Que tiene que ver con versiones que se presentaron, que se fueron retirando, hasta llegar a esta que se va a estar sometiendo a votación el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Un proyecto que además en Comisión de Legislación del Trabajo tuvo 3 versiones porque no hubo acuerdo y cada bancada lleva su informe en minoría. Es sabido, como lo decía Alfredo, hubo rechazo en la oposición a lo que es el proyecto que va a impulsar el oficialismo que tiene los votos para aprobarlo. También hay críticas de algunos abogados y expertos en derecho, también la oposición de las cámaras empresariales, particularmente de la Cámara de la Construcción, por lo cual, bueno, todo esto estará presente seguramente en el debate parlamentario. Daniel, se ha puesto mucho énfasis en el papel que ha jugado en esto el Zunca, pero desde el oficialismo se aclara que no solo apunta a la industria de la construcción esto, ¿no? Claro, se habla de la responsabilidad penal a todo nivel, ¿verdad? Y acá hay que leer un poco la exposición de motivos, los informes, para ver, por ejemplo, que el diputado Luis Puch, quien va a ser el miembro informante, destaca mucho lo que fue el aporte, por ejemplo, no solamente del Zunca, sino también de los trabajadores rurales, de los molinos, también del gas, por todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad en el trabajo. Se enumera, por ejemplo, que son algunos datos: muere un trabajador por semana en accidentes laborales y cada 2 días otro queda incapacitado, y se estima en 50.000 las muertes por año por hechos ocurridos justamente en el ámbito laboral. Por ejemplo, se dice al final del informe que en el medio rural es mucho más difícil de controlar esto y que generalmente se muere el peón y no el estanciero. Un poco para graficar que este proyecto se va a presentar como una medida general hacia todo el mundo del trabajo, más allá que la construcción haya aparecido como uno de los sectores donde más se ha debatido este tema, justamente porque los accidentes ahí son más frecuentes y se ha trabajado mucho también entre el sindicato y las cámaras empresariales para mejorar la seguridad, porque también hay que apuntar esto porque ha sido real, ¿verdad? Natural, una iniciativa que en verdad es bastante corta, chica, son apenas 3 artículos donde justamente se regula todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales y las eventuales medidas de sanción, ¿no? Sí, lo clave por ahí es el concepto de peligro que se maneja, ¿verdad? Exacto. Se justifica como medida de prevención para evitar a través de una pena que un trabajador sea obligado a desarrollar su función sin las medidas de protección adecuadas. El artículo 1 de este proyecto alude al titular de la empresa que no tome las medidas justamente para garantizar la seguridad previstas por la ley y la reglamentación. Atención a este dato que no es menor. Reglamentación, esto es a través de un decreto. Y que ponga en riesgo la vida del trabajador y podría ser castigado con 3 a 24 meses de prisión. El segundo artículo dice que cuando se compruebe que haya dolo o culpa grave del empleador, el inspector general del trabajo deberá denunciar el caso ante la justicia penal, pero además el empleador deberá reparar íntegramente el daño y el banco de seguros podrá excluir el siniestro y podrá recuperar los gastos de asistencia médica y de indemnización. Es un dato importante este también. Bien, Blancos y Colorados no acompañan esta iniciativa. Básicamente allí hay un cuestionamiento del tema del peligro, legislar sobre el peligro, y van a llevar, según lo que se ha anunciado, sus propias iniciativas. Claro, porque se comparte el objetivo general que tiene que ver con prevenir los accidentes laborales. Se entiende que el espíritu es el correcto y que se puede legislar en este tema. Y cada bancada lleva también un proyecto alternativo, ¿verdad? Por lo pronto vamos con lo que dice el Partido Colorado. Fernando Amado, el diputado que va a estar informando por su bancada de este tema, dice que es un proyecto ideologizado, ¿sí? Injusto y equilibrado. Apunta al primer artículo porque deja liberado al Poder Ejecutivo la potestad de legislar a través del decreto reglamentario, no solamente de la ley. Esto, según Amado, puede tener problemas con la Constitución y además no está dando las garantías necesarias a los ciudadanos de saber en qué momento el gobierno puede decretar algo que pueda ser considerado peligro o pasible de la sanción penal. Además, Amado insiste que hay que quitar la figura del empleador, ya que esto no estaría dándole la responsabilidad, por ejemplo, a funcionarios, profesionales u otros trabajadores que pueden encuadrar en esta conducta, lo cual lleva a un debate jurídico. ¿Qué pasa en el ámbito público, por ejemplo? ¿Es un ministro responsable de un accidente laboral en un ministerio? Se ha puesto el ejemplo de lo que ocurrió en el Ministerio de Trabajo cuando hubo un accidente laboral, en las reformas. Así que por ese lado también hay cuestiones que van a ser de debate. Y además lo que propone Amado es que, bueno, se hable de una sanción penal a quien esté obligado a tomar las medidas si no lo hace,
y con una pena que vaya de 2 meses a 2 años. Bueno, los blancos también van a presentar su iniciativa, en este caso la voz cantante la lleva el diputado Abdala, ¿no? Exacto. En el caso de Abdala va a argumentar que ya hay legislación para castigar estos temas y que en todo caso lo que se puede hacer es ampliar lo que existe para que no haya casos que queden fuera de los tribunales, a efectos de, bueno, poder fiscalizar mejor cuando haya dolo, y por eso se propone además que sea la inspección del trabajo la que una vez que se compruebe que si hay dolo o mala intención, bueno, se pueda estar haciendo la denuncia de forma de no incriminar a aquellos empleadores que sí cumplen con las medidas o, por ejemplo, que por un hecho fortuito o porque un trabajador no toma él las medidas de seguridad, termine siendo perjudicado el empleador, tal como lo dice el proyecto del oficialismo, que tiene justamente este término claramente establecido, ¿verdad? Bien, en el final brevemente, Daniel, decías, miércoles seguramente con una sesión agitada en las inmediaciones del Palacio, ¿no? Sí, no solamente aquí en Montevideo, sino en otras localidades del país. El Yunca va a convocar a sus afiliados, seguramente con un paro de por medio, para que estén presentes alrededor del Palacio Legislativo y en otros puntos del país se va a tratar de seguir la sesión por pantallas gigantes. Recuerden ustedes que las sesiones del Parlamento se transmiten vía internet, por lo cual se va a estar siguiendo esto y además seguramente el PIT-CNT, el secretario del día de mañana, también esté convocando, sin paro, pero convocando a los trabajadores a estar presentes en estas convocatorias y justamente seguir la votación. Desde el Yunca se nos dijo, queremos que la gente sepa quién vota a favor de los trabajadores y quién vota en contra. Un poco la consigna que se va a manejar también en el día miércoles. Que de alguna manera ya lo habían dicho en el último paro general parcial, ¿no? Exactamente.